suscriben el neoliberalismo. El neoliberalismo lo que le interesa es la gran empresa. Creen que la gran empresa es la única que puede dinamizar la economía del Perú. Y claro que tienen una mirada para la microempresa y la pequeña empresa, esta economía emergente, pero lo ven con un ánimo de que es una necesidad política de tener algo de que decirles. Pero no, porque en esencia está la estrategia de que estos, que son los emergentes del Perú, deben ser los futuros dueños del Perú. Pero también está en nuestra conciencia, hermano. Yo soy también un pequeño empresario. Yo tengo una empresa de servicio de consultoría. Muchas veces también está en nuestra cabeza. Tenemos que cambiar sustantivamente nuestra cultura empresarial a ser grandes, pero siempre, indudablemente, con la ayuda del Estado. Fíjense ustedes, hermanos, el día 27 de agosto, el señor Ollanta Humala, presidente de la República, estuvo en España y suscribió un convenio con el gobierno español para apoyar a las pequeñas empresas españolas a que se vengan para acá. Qué curioso, qué curioso. No tenemos una política de soporte a la empresa peruana, pequeña, pero le estamos abriendo las puertas de otro para que se vengan. Pero detrás de ese convenio hay una cosa muy interesante. El gobierno español lleva 25 años con el Partido Socialista Obrero Español, abriendo incubadores de negocios, entregando infraestructura, capacidades en sistemas, capacidades tecnológicas, porque ese es un país que construye futuro. Y aquí voy a comentar brevemente a mi colega Miguel Ángel Torres. Él seguramente todavía era un chico muy pequeño cuando la Unión Europea le entregó al país 27 millones de dólares para promover la microempresa, y tal vez algunos recuerden a Fondeni, ¿recuerdan? Fondeni. Y tenía la obligación el país de poner 124 millones de dólares más para prolongar ese proyecto. Empezó en el año 94 y cerró el año 98. Y el señor Fujimori no le dio la gana de prolongar el programa. Quiere decir que la voluntad política de dedicar dinero al Estado para brindar soporte a la pequeña empresa es un cuento. No hubo. Yo creo que ahora es solamente una pose, porque y la pregunta me parece que es pertinente. ¿Van a seguir vendiendo empresas? Porque indudablemente el programa neoliberal es que el Estado no debe tener empresas, y el programa liberal tiene unas posturas populistas como esta, otras posturas tecnocráticas como la de Guzmán, la de PPK, y otras posturas políticas, la de Lapra, y en fin. Todas esas formas privilegian al gran empresario, a la gran empresa extranjera, ni siquiera la peruana. Pero, ¿qué hay detrás de la economía emergente, hermanos? Es un concepto de Estado. Es un concepto de Estado. Nosotros, y eso tiene que ver no solamente con la actividad del negocio, cómo encaramos nuestros problemas tecnológicos, de mercado, de finanzas, de tributarios, sino con toda la visión, por ejemplo, en el tema educativo. Nuestros chicos, nuestros hijos son educados en las aulas para ser empleados. Necesitamos transformar la educación para educar para el emprendimiento. No dicen ahora que tenemos que aprender a cómo hacer negocios, que nos dan las llaves mágicas. No, amigos, hermanos. Necesitamos hacer de un Estado una máquina, un motor que genera, porque finalmente la capacidad y la potencialidad emprendedora es parte de la naturaleza humana. Dios nos ha hecho emprendedores. En el mismo momento que nos fuimos expulsados del paraíso, nos dice: comerás con el sudor de tu frente. Ahí tienes inteligencia, ahí tienes afecto, ahí tienes voluntad. Trabaja. Eso se llama emprendimiento. Entonces, no se trata de cosas puntuales, se trata de todo un sistema.
¿Y qué tenemos? ¿Cuáles son las grandes brechas, los grandes problemas que tiene la micro y pequeña empresa? No estamos hablando hoy ahorita de clasificar quiénes son formales y quiénes no, porque me parece que ese es una falsa discusión. El gran tema es la brecha tecnológica, la brecha de mercado y la brecha financiera. Esas tres brechas tienen que ser resueltas con la ayuda de nuestro Estado, así como lo han hecho otros estados. Lo ha hecho Japón, lo ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política de soporte a la mínima iniciativa empresarial de sus connacionales. El Estado le da soporte, lo defiende en la última lugar del mundo, le brinda asistencia legal, jurídica, le da finanzas. Esos chinos, amigos, hermanos, parejitas de 18, 20 años, vienen a abrir chifas en el país. ¿Cómo es que vienen, hermanos? ¿Vienen con la suya? No. Se ha abierto un gran fondo de financiamiento cooperativo entre ellos, donde es una especie de, no solamente están expandiendo la cultura culinaria china, sino también están fortaleciendo su propia economía, porque ellos retornan parte de ese dinero a sus países. El otro problema, compañeros y hermanos, es que aquí se piensa que el gran, y ahí es donde tengo que ver con Huancavelica, hermanos, se habla que la microempresa es solamente la urbana. En realidad, la mayor cantidad de empresarios están en el campo. Que es peor, hermanos. Reúnen a todos los campesinos, a todos los pequeños productores del campo y le digo, levanten la mano todos los que son empresarios. Y probablemente nadie levanta su mano. No se siente empresario, pero hace negocios. Pídale el RUC a él, pues. Pídale factura a él, pues. O sea, estamos hablando de que a veces se está tecnificando desde la academia, desde lo que se aprende en los libros, pero las cosas materiales están en la interioridad. Sin embargo, vale la pena considerar lo siguiente. ¿Sirven los programas de compas estatales? Claro que sirven. Pero, hermanos, si nosotros nos metemos a la cabeza que eso resuelve el problema, estamos mal. Porque jamás el Estado va a reemplazar al gran mercado, no solamente nacional, sino externo. Y ahí es la gran deuda que tiene el país. Hemos firmado muchos TLCs con el extranjero, pero nos falta firmar el TLC con los peruanos. O sea, darle facilidades a la gente para que haga negocios. Esa es la primera línea que hay que hacer. ¿Y por qué, hermanos? Porque los humanistas pensamos que no somos liberales y no somos socialistas. Somos socialistas liberales, podríamos decir, porque ninguna de las dos formas del pensamiento humano tiene la verdad absoluta. Es tan bueno que se promueva el emprendimiento y la competencia, como es también que se promueva la cooperación y la solidaridad. Es parte de la entraña humana hacer de esto un país humanista, un país donde demos a todos la oportunidad de poder crecer, germinar y desarrollar. Las líneas generales, hermanos, no las podemos desarrollar, pero yo sí me comprometo a entregar a nuestro amigo Ron y a quienes el documento profundo, porque el documento que tienen ustedes en la web es 41 páginas. Es un resumen, es lo que nos pidieron, pero nuestro documento tiene 324 páginas. Y ahí donde el sector de la economía emergente, que nosotros no hablamos, nos negamos a hablar de microempresa, de pequeña empresa, de comité, disculpen ustedes, es parte del nombre de vuestra institución, eso yo no respeto, pero más tarde se van a dar cuenta que deben dar paso a una nueva lógica que trabaje también el plano de la conciencia, que ustedes no van a ser pequeños ni micro toda la vida, tienen que nacer para crecer. ¿Y qué hacemos finalmente si estamos todavía con el tiempo? Un par de minutos, terminamos. Cerramos con la siguiente idea. Nosotros no le corremos a la idea de qué debe ser el Estado con la informalidad. Aún la persona que hace un anticucho en una esquina, aquellos que venden ropa que les hace extensión a nuestros confeccionistas, como en el comercio ambulatorio, ellos cubren un trozo, un segmento del mercado. Ese segmento del mercado de mucha gente pobre que no tiene dinero para comprar a niveles más altos.
Nuestros pequeños empresarios, que yo le llamo empresarios populares, los ambulantes, cubren un segmento. Si no fueran, ellos se niegan a ser delincuentes y se meten al comercio ambulatorio. Ellos también contribuyen a la seguridad, porque cuanto menos delincuentes y más gente, aunque sea temporalmente, se metan al comercio ambulatorio, están ayudando al país a resolver las cuestiones importantes de la existencia. Y también luchan contra la pobreza, porque hay mucha gente que no puede pagar, porque su ingreso es tan pequeño que no le permite pagar, que tiene que verse obligado a buscar cualquier otra alternativa que le permite adquirir lo que necesita a precios mucho más bajos. Tenemos que resolver eso de manera estructural. No es un tema de cuatro cosas, por eso es que nosotros creemos que quien asume la propuesta de la pequeña y microempresa o la economía emergente tiene que ser no necesariamente un técnico, sino también un técnico político. El Perú está por encima de nuestras necesidades y por encima de nuestras prioridades. Muchas gracias al representante del Partido Humanista. Y seguimos con la magíster Maritza Verástegui, que representa al candidato Fernando Olivera. Un fuerte aplauso, por favor, para ella. Buenos días. Antes que nada, quiero explicar al señor Fernando Olivera que ha tenido retraso en una reunión y eso es lo que ha conllevado a que no pueda llegar todavía. Ya coincidimos con las personas que me han antecedido en la problemática que tienen ustedes, los microempresarios. Quien tienen al frente conoce su problemática desde hace muchos años, estamos hablando de los años 90, porque he trabajado de cerca a través de las instituciones financieras privadas y sé cuánto es el costo de su dinero y el préstamo de cada uno de ustedes. Ese costo que realmente se lleva a su margen todo el esfuerzo en el cual ustedes trabajan en su día a día. Me conozco de cerca ahí en la zona de Gamarra, al igual que en la zona de Montepiedra, igual como también he podido ir a la zona de Ica en el tema del programa de reconstrucción en la época del señor Alan García, donde pude ver que hay algo que falta dentro. Está bien, hay programas, pero falta algo, falta el seguimiento a todo esto. No hay indicadores, no hay un plan estratégico donde pueda decirle a cada uno de ustedes si está llegando o no el indicador, si está, digamos, dentro del programa. La problemática, y fundamentalmente, en mi opinión, es el financiamiento. Sin financiamiento, como yo digo, y una de las grandes discusiones que he tenido dentro inclusive de las universidades, para que tengan una idea, se crean escuelas primero, escuelas de tributación. Luego tenemos escuelas acerca de auditoría. Sin embargo, las escuelas de finanzas la dejan atrás en las universidades públicas, cuando sabemos que si no hay financiamiento, pues no podemos empezar, ni siquiera podemos tener la necesidad, pero no podemos crear el producto por falta de financiamiento. Y si hay financiamiento, este financiamiento damos la bienvenida a Fernando. Gracias. Entonces esa problemática ya está. Dentro de lo que el candidato, el representante del CUMBE es acerca de la falta de empleo. Dentro de nuestro programa está, digamos, el acompañamiento al microempresario. ¿Qué quiere decir esto? Es un programa que acompaña a crecer. Es decir, desde que ya tienes en mente la necesidad. Comparto también con el representante de aquí del Partido Humanista que efectivamente hay una brecha tecnológica financiera, efectivamente, pero dice para educar para el emprendimiento. Una de mis labores que estamos haciendo dentro de la Universidad de San Marcos es justamente que, si bien es cierto, yo enseño algunos cursos dentro de ellos de gestión estratégica, pues a mis alumnos les enseño a hacer planes de negocios. Pero ese plan de negocios
empieza con una necesidad, la necesidad que ha mencionado también Miguel Torres. Efectivamente, ellos ya la tienen identificada, estamos trabajando en eso, pero nos falta mucho. No solamente tiene que ser una sola universidad, por lo tanto, dentro de nuestro programa está hacer unas alianzas estratégicas. Tenemos la Universidad Agraria de La Molina, tenemos ingenieros que terminan todos los días, sin embargo, no tienen la oportunidad. Entonces, dentro de ese programa, estamos estableciendo como un prerequisito para egresar, es que tengas que acompañar a los microempresarios y que le puedan dar su conocimiento. Además de ello, ¿cómo va a ser la subvención? Porque los muchachos también necesitan, obviamente, de un refrigerio, de pasajes, y eso lo tendría que darlo la parte del Estado. Entonces ya, ¿qué es lo que hacemos? Que buscamos que ya en ese momento también todos los estudiantes universitarios estén inmersos en la parte de responsabilidad social. Hoy en día también hay una carencia en la responsabilidad social. Puede ver a un estudiante que alguien se cae y definitivamente no llega a levantarlo, o sea, todos nos quedamos tranquilos, cruzados de brazos. Por otro lado, dentro de la región Cajamarca, señor Álvarez, comparto con usted, el planteamiento que usted lo hace es lo que nosotros hemos expresado. El Estado no puede estar desarticulado, o sea, tiene que estar la parte de educación, la parte de salud. Si el estudiante no tiene la alimentación de vida, no llega a la universidad. Si no hay el transporte que le lleva 2 horas o 3 horas de llegar desde Villa El Salvador hasta una ciudad universitaria. Por lo tanto, nuestro plan también está enlazado con un plan de educación, donde se puede establecer, ¿qué cosa? Ciudades universitarias, donde pueda llegar no solamente aquí en Lima, sino en provincia, porque no es posible que caminen 2 o 3 horas para llegar a una escuela. Toma mal alimentado, llega aquí a la carpeta, y si es que tiene la carpeta. Luego terminan las clases, camina 2 o 3 horas. Por eso estamos planteando en nuestro plan de educación un internado, donde pueda llegar el alumno solamente a estudiar y luego el fin de semana puede llegar a sus hogares, pero ya viene con el conocimiento. Pero eso forma parte también de ¿qué cosa? De que hay un compromiso de parte de quienes, de los padres y de todos nosotros. Decimos sí, la educación es obligatoria, pero entonces decimos, ¿y por qué hay tantos niños vendiendo caramelos o pidiéndonos propina cuando estamos, digamos, en la calle? ¿Por qué? ¿No dicen que es obligatoria? Alguien mencionó que tenemos ahí un país cercano. Sí, pues, los chilenos, ahí sí es obligatoria. Donde ¿quién está comprometido? El policía, pues. Está comprometido que si ve a un niño en la calle lo tiene que llevar a su casa, sí, porque el niño está en la calle y no en la escuela. Entonces tiene que haber un cambio radical. Por eso, esto tiene que ser algo articulado, como dijo aquí el representante de de Cajamarca. En cuanto a la región Libertad, la mano de obra calificada. Efectivamente, también en nuestra propuesta está la liberación también de los tributos. En ese acompañamiento, una vez que vemos que ya creciste, ya ahora sí tienes, digamos, un compromiso con el Estado, porque te acompañó a ¿qué cosa? A crecer. No olvidemos que la ley 29271 señala que el Ministerio de Producción es el sector competente en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, ampliándose las funciones y competencias sobre micro y pequeña empresa. Año 2008, ¿verdad? Y ustedes lo siguen reclamando, ¿cierto? Entonces, estas leyes ya están dadas. Falta reglamentar, falta que estas estén alineadas a los programas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a crear programas que no están alineados estratégicamente. O sea, ¿qué cosa? Hacer un plan macro y luego bajar a micro a cada uno de ustedes, donde haya un elemento. Si no hay un alineamiento estratégico, no llegamos a nada. Por otro lado, en el tema, aparte, es crear una plataforma financiera. Ese está dentro de nuestro plan. Porque es muy diferente, no conoces qué producto ir a pedir. Y cuando vas, obviamente, a la banca privada, te dan el producto más caro, ¿verdad? Entonces, nuestra plataforma financiera incluiría, ¿qué cosa? Unas tasas. ¿Por qué? Porque vamos a pedir, y hay, digamos, forma de financiarnos del exterior, mucho más barato. Y eso es lo que hacen los bancos. ¿Por qué no hacerlo del Estado como una plataforma financiera?
y además ofrecerle una parte de un producto. Ahora, cuando me hablan de exportaciones, no olvidemos que las exportaciones es parte del capital de trabajo, y ese capital de trabajo que distraen ustedes justamente para exportar. Entonces, si tú ya tienes una parte de tu capital de trabajo para tu día a día, te falta, digamos, para ese tema de exportar o de importar. En consecuencia, nosotros te vamos a ayudar a decir cómo vas a hacer para que puedas llegar y puedas utilizar esos servicios financieros. En cuanto a digamos, a esta ley 30.056, sí coincidimos efectivamente que sea una calificación por ventas. Entonces, adicionalmente, podemos plantear muchas cosas, pero si no hay una supervisión y controla el cumplimiento de cada programa, pues es un saco roto simplemente. Entonces deben construirse indicadores y donde haya alguien que sea un ente rector y que pueda ir fiscalizando de que se vaya cumpliendo cada una de las metas trazadas por el Estado. Y nosotros mismos deberíamos ser los fiscalizadores. Hoy en día, pues nadie está el tema, y como ya lo enseñaron, es la cultura de la reclamación. Nadie reclama. Y cuando vas y reclamas, miren como algo raro. ¿Por qué no aprendemos, digamos, desde ya a plantear una cultura de reclamación? Bien, señores, muchas gracias por su atención. Muy buenos días, compatriotas. Para saludar al candidato Fernando Olivera Vega. También se ha tenido que retirar el señor Miguel Ángel Torres, pero invitamos a la mesa de honor al congresista Ángel Neira del Partido Fuerza Popular, que nos instalara con su presencia. Un aplauso para él, por favor. Disculpa lo accidentado. Hasta luego. Aquí estoy, el Frente Esperanza, representado por Maritza Verástegui, que ha presentado las propuestas que tenemos. Nosotros somos muy conscientes de la importancia de la micro, de la pequeña empresa en el desarrollo nacional. Y somos muy conscientes del abandono por parte del Estado de este sector, que produce cerca del 50% de nuestro Producto Bruto Interno y que constituye el 98% de las empresas del Perú. Por eso es que en el planteamiento que ha transmitido la doctora Maritza Verástegui, es vital subrayar que aquí no basta dar leyes, sino que hay que cumplirlas. Y es increíble que haya una ley que desde el año 2008 está vigente y hasta el día de hoy no se reglamenta. Ahí hay un mandato de compras, de adquisiciones de parte del Estado a la pequeña empresa del 40% del pacto. Y sin embargo no se materializa. Vamos a por eso a rescatar el viceministerio de la pequeña empresa, vamos a reglamentar la ley y vamos a cumplirla. Y para cumplirla vamos además, como ha anunciado la doctora Verástegui, a crear un programa nacional de acompañamiento a la pequeña empresa, para que el pequeño empresario no esté limitado a escuchar charlas y a dar capacitaciones, que así lo han entendido los anteriores gobiernos, sino para que pueda ser acompañado efectivamente y que se dedique el pequeño empresario a producir a lo suyo, no a tener que estar sorteando todas las trabas que le pone el Estado. Habrán contadores, habrán gestores que desde la creación lo acompañen y lo acompañen a lo largo de toda esta gestación y con una vacación tributaria de 5 años, en tanto la formalización le permita acceder a ese gran mercado del 40% de las compras estatales.
y que le permita acceder, como lo ha anunciado la doctora Verástegui, a las plataformas financieras que se van a implementar a través de COFIDE, que volverá a ser banca de primer piso, a través del Banco de la Nación. Ahí habrán las líneas de crédito competitivas. Basta ya de tener que pagar no menos del 36% en las líneas de crédito. Y si no se habla todavía de la usura, que te cobra interés diario y más del 50%. Allí habrá el financiamiento. Se acabará el monopolio del abuso de las tasas de interés. Voy a concluir diciendo que para estas líneas de crédito ya hay 400 millones de dólares hoy día que provienen del BID. Y hay un potencial de 40.000 millones de dólares de financiamiento para la región y vinculado al Perú de la Alianza para el Pacífico. Y hay 100.000 millones de dólares que China tiene asignado para esos fines. Por más de que esté en crisis, 100.000 millones de dólares para los chinos es poca cosa realmente, aún en crisis, pero están ahí. Pues vamos a usarlos. El programa de acompañamiento está anunciado, pues lo único más que le tengo que decir es que nuestro compromiso con la micro, con la pequeña empresa es total. Y que en todo caso, ustedes mantendrán siempre el poder en la mano, porque nosotros tenemos convicción de la importancia de la democracia directa, de la participación ciudadana. Presidente que no cumple, se le revoca. Congresista que no cumple, se le revoca. El pueblo siempre quiere mandar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias y respeto y disculpas por haber llegado justo en el momento de la exposición. Estaré informado a través de la doctora. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para el Fernando Olivera. Recibimos con un fuerte aplauso al candidato Francisco Discanseco Tábara, por favor, quien va a iniciar su exposición. ¡Bravo! Por 10 minutos. Me he pedido Poppy que la disculpe, pues el de corriendo, no sé por qué. Bien, muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación. Ha sido muy interesante las expresiones que he escuchado antes. Yo soy un empresario mediano que hace 30 años inició el primer proyecto de química orgánica en Puno, en el Perú. Por lo tanto, padezco lo mismo que ustedes padecen. He vivido las mismas cosas que ustedes viven y las comparto vivencialmente. No traigo propuestas de afuera del escritorio. Lo que yo traigo es la experiencia que tengo como empresario y la voluntad, ciertamente, como he tratado de hacerlo siempre, de apoyar en la modesta medida de mis posibilidades y en la medida de posibilidades que tendremos una vez que Perú Nación llegue al poder en el 18 de julio de este año. Primer término, y está muy claro en lo que se refiere a las MICAs, es el tema del crédito. Aquí en el Perú debería haber, como en Chile la Corfo o en Colombia la ProColombia, una entidad financiera que otorgue créditos competitivos, como acaba de decir Poppy, y como todos creo que lo queremos. No puede ser que haya un crédito usural, un crédito diferencial. Yo he escuchado una oportunidad al más importante accionista de una empresa minera muy grande decir que los créditos en el interior eran muy baratos porque ahí los bancos le cobraban el 1,5% anual. Como mi empresa es exportadora, nosotros hemos recibido propuestas, pero con el sistema del Bank to Bank de créditos europeos al 1% anual, que es lo que le cobran seguramente a los bancos locales, los grandes bancos internacionales, para que luego transfieran tasas que pueden estar en el 14, el 15%, y seguramente los créditos de los MIPES en tasas mucho más elevadas. Hay que conseguir, en consecuencia, estos créditos baratos que sean tomados por una corporación de fomento de las MIPES y que trasladen esos créditos baratos a las MIPES, lo cual se puede hacer tranquilamente si es que rompemos los oligopolios de los grandes bancos que están al servicio de los grandes grupos económicos y no de las pequeñas empresas en Perú. El segundo punto es el tema de la asesoría técnica, que no puede reducirse solamente al tema tributario, aunque este es fundamental. En Estados Unidos, cuando el IRS
toca la puerta de una empresa y encuentra que ha cometido alguna infracción, le da una segunda oportunidad, no la multa de frente. Aquí en Perú las MIPYMES las multas de frente o la cierran, mientras a Ripley no lo tocan porque es grande. Hay que terminar con esa inequidad. Y eso es parte de lo que nosotros llamamos en Perú Nación el pago de la deuda social. Hay una deuda social que tiene el Estado peruano desde hace 30 años por existencia de gobiernos incompetentes y corruptos, que han descuidado no solamente a las MIPYMES, sino a todo el Perú. Yo llevo en mi plancha a Margarita Gamboa, secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Ejército Peruano. ¿Y por qué? Porque hace 10 años contribuí e impulsé la formación de los sindicatos de enfermeras de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, de la Aviación y de las Fuerzas Policiales, porque las enfermeras de las Fuerzas Armadas recibían 1/3 de los sueldos que recibían las enfermeras de salud y la mitad de los sueldos que recibían las enfermeras del MINSA. 10 años después, hace 3 meses estaba en la 15ª marcha frente al Pentagónico recibiendo gas pimienta porque el general de turno no pagaba un bono que les habían acordado a las enfermeras del ejército hacía 2 años, pese a que inclusive les habíamos ganado un amparo. Esa es la situación del Estado peruano. Y traigo esta colación porque demuestra una mentalidad que tenemos que cambiar. No podemos esperar que Perú cambie cuando este es el país de las 40.000 leyes que se incumplen. Nuestro es un país en donde la burocracia se ha acostumbrado a ejercer poder, no a administrarlo en beneficio de todos los peruanos. Vamos a crear nosotros una escuela de administración pública que enseñe no solamente a administrar el Estado, sino que inculque valores para que los funcionarios públicos entiendan que están al servicio de los peruanos y no los peruanos al servicio del Estado. Es una de las grandes discusiones que tenemos nosotros en el Perú. Yo he visto de cerca, y permítanme que les cuente la ordalia que hemos pasado los exportadores de quino en estos años con un gobierno que supuestamente ha apoyado la producción de quino del Perú. Por un grave error del Ministerio de Agricultura, a quien yo le llamé la atención oportunamente, promovieron un proyecto de quino en la costa que generó el año pasado una producción de 30.000 toneladas de quino inexportables e invendibles, que estaban llenas de quino. Y cuando a mí me pidieron que fuera a asesorar a los productores del norte, fui un día y le dije: yo me he pasado 30 años, yo voy a Puno cada 15 días, me reúno con los productores, mi empresa trabaja con 8.000 productores en Puno, aymaras y quechas, y converso con ellos, dialogo. Yo no voy a apoyar, yo voy al Cama, con Cacatura, Tayataya, las comunidades campesinas postergadas, que jamás han recibido del gobierno ni asistencia técnica, ni financiación, ni nada. Cero. Mientras acá metían la plata con los productores de la costa, que podrían estar felices produciendo espárrago o algodón, que no tienen nada que ver con la química. ¿Y qué es lo que lograron? Que esas 30.000 toneladas invendibles ahora las vendan por lo bajo de la sierra, llenas de químicos, a nuestros productores que producen quino orgánico exportable, con el cuento que la pueden mezclar. Y nosotros hemos tenido que acudir a procedimientos como, por ejemplo, yo voy personalmente a cosechar y visito a mis productores y converso con ellos y les explico, ¿no es cierto? Cosas que les deben pasar a ustedes en los planos de las empresas que ustedes manejan. Imagínense el problema. Tengo que ir a explicarles. Luego, cuando compramos, digamos, en la comunidad Tayataya, 20 toneladas que provienen de 20 proveedores, de 20 pequeños productores, hay que sacar muestras de cada productor para mandarlas a un laboratorio en el extranjero y establecer si tiene químicos o no tiene químicos. Y de ahí decimos, bueno, hay 15 productores que podemos comprarles y 5 que esa quinoa ya no sirve porque la mezclaron con la producción de la costa promovida por el gobierno que tiene el embajador de la quinoa a nivel internacional. Esa es la situación a la que nos han llevado promoviendo supuestamente la quinoa. Y eso es lo que pasa en general en el Perú, que todas estas promociones, todos estos millones que se gastan son bambas. ¿Saben ustedes por qué? Porque no conocen la realidad, porque nosotros somos los que hacemos la realidad, y pisamos la realidad, y nos ensuciamos los pies y nos caminos por los vientos del Perú, tratando de hacer Perú con nuestras empresas. Eso no lo entienden. El problema no es de teoría, no es de hacer más leyes, no es de ofrecer más bancos, no es decir, no, hay que conocer la realidad, como nosotros la conocemos, como nosotros la trabajamos realmente, para poder decir, bueno, ¿qué hacemos? Primer tema central es el crédito. Primer tema central. El segundo tema central es la asesoría técnica. No solamente en materia tributaria, sino en general en los distintos negocios que nosotros manejamos.
Pero el problema central detrás de todo eso es el cambio de mentalidad. Porque si seguimos contratando burócratas que se creen los dueños del Perú y que pueden hacer lo que les da la gana, vamos a caer exactamente en la de siempre. Yo voy a hacer un orador más que nos ofrece el oro del mono y le dice que estoy muy preocupado con ustedes, que somos nosotros, pues todos, y tenemos la gran comunidad peruana de Israel. Y vamos a encontrarnos porque no podemos hacer nada, porque no tenemos la gente que lo implemente. Eso es lo fundamental. Preparar gente, preparar peruanos comprometidos con el Perú, que entiendan nuestra realidad y que pongan en marcha la política de Estado que requiere nuestro país. Y en ese contexto, para terminar, creo que ya no me quiero extender, estás ahí en 10 minutos. Bien, nosotros vamos a crear, apenas lleguemos al gobierno, el Consejo Nacional de Moral Pública, porque yo creo que el tema central del Perú hoy día es el de la corrupción, que abarca todo. No pueden haber pymes bien asesoradas o corruptos en el gobierno. Yo voy a presidir personalmente el Consejo Nacional de Moral Pública, que va a crear tribunales de honor inicialmente para que haya seguridad en el Perú, en la policía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en el INPE, de cuyas cárceles se emergen el 90% de las situaciones en nuestro país, para votar a los corruptos. Yo lo voy a hacer y yo me comprometo ante ustedes que es lo primero que voy a hacer. Porque como les ocurre seguramente a ustedes, yo pertenezco a un partido no inscrito, que no es Perú Nación, un partido que los peruanos llevamos en el corazón y en la conciencia, que se llama el Partido de los Indignados. Yo estoy indignado con lo que ocurre, porque como ustedes, yo soy una persona que chambeo con mis manos, que me rompo el lomo por mis hijos, que voy a punto todas las quincenas a trabajar en el campo con mis agricultores. No puedo permitir que sigan llegando al gobierno corruptos, que ya han ejercido el poder y que han destruido al país. ¿Por qué es indispensable eliminar la corrupción de tajo al comienzo? Porque es un sueño, una quimera pensar que puede dar seguridad de un país lleno de policías, de jueces, de fiscales y de funcionarios corruptos. Para que los buenos que sí existen en esas instituciones puedan trabajar, tenemos que sacar a los corruptos. Y tenemos ahora un ejemplo emblemático en el Callao, el estado de emergencia. ¿Y qué ha pasado? Como decía nuestro querido amigo Martínez Morosini, aquí no pasa nada, porque la policía corrupta no funciona. Porque en el Callao, por ejemplo, deberían instalarse los escáneres para detectar los cargamentos de cocaína con los que premian los contenedores. Y el gobierno no los compra. Cada escáner vale $1.000.000. Yo me sigo preguntando y lo he venido diciendo en televisión y en radio por todos lados. Compren los escáneres de una vez. No tienen por qué esperar que venga otro gobierno. ¿Qué intereses creados hay ahí? Eso se llama corrupción, con todas sus letras. Entonces, eliminemos la corrupción, que es la base esencial de lo que está pasando en el Perú. Yo estoy seguro que un buen gobierno que conozca la realidad, no de teóricos, no, de gente como nosotros que la chambeamos, que nos ensuciamos las manos, que recorremos el Perú, vamos a hacer otro Perú. Muchas gracias. Un fuerte aplauso final para el candidato García.